Buenas tardes, a continuación hablaremos sobre las interfaz hombre-máquina. Nuestro equipo es el número 1 y está integrado por Alexander Limón, Alice Céspedes, Ángel Herrera y María Salazar. Introducción. Adaptarse a las nuevas tecnologías es un reto que a lo largo de la historia ha tenido un impacto importante en los sistemas de manufactura que buscan alcanzar una mayor productividad en sus procesos. Es por esto que en la actualidad el diseño de estrategias y desarrollo de actividades que permiten aumentar la capacidad productiva va orientada a la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Esta industria está sustentada en el desarrollo de sistemas, en el Internet de las cosas, anudado a otras tecnologías como la fabricación aditiva, la impresión 3D, la ingeniería inversa, el Big Data, la analítica, la inteligencia artificial, entre otras, que al trabajar de forma conjunta está generando cambios trascendentales no solo en la industria de manufactura, sino también en el comportamiento del consumidor y en la manera de hacer negocio. En esta investigación hablaremos de las interfaz hombre-máquina como una solución actual de datos y de controles de sistemas con la que el usuario puede interactuar. Estas interfaces pueden ser simples, interruptores y luces indicadoras, hasta una sofisticada computadora diseñada a medida con interfaz gráficas y sensores especializados. Las interfaces pueden ser de monitor, de control o para almacenar datos históricos que ocurren con la máquina dependiendo de la tarea para la cual el sistema fue diseñado. Historias de la interfaz hombre-máquina. Teletipos y terminales. El principal avance resultó en una dirección obvia, pero facilitó tremendamente tanto el uso como el aprovechamiento de los resultados. La interfaz textual no se trata aún de una pantalla, sino de la adecuación del teletipo híbrido del teclado e impresora, que comenzó su existencia como un reemplazo más ágil y confiable que el código Morse para la comunicación a larga distancia. El teletipo permitía ingresar programas mucho más complejos a memoria, lo cual lleva a que naciera la popularización un concepto de los archivos. Interfaz táctil. Posiblemente el mayor cambio de las interfaces de usuario viene dada cada vez que con mayor fuerza. Tenemos dispositivos con gran poder de proceso de cómputo, sin un formato de computadora de propósito general. No es casualidad que hoy existan las interfaces innovadoras presentes en teléfonos celulares o consolas de videojuegos. HiPod de Apple introdujo una interfaz largamente prometida, basada en una pantalla táctil de tamaño reducido y orientada a equipos destinados al entretenimiento, a la consulta rápida de información y especialmente popularizada a través del teléfono. Apareció poco tiempo después. La tendencia es que siga creciendo nuevas interfaces dedicadas a tareas específicas. Las más exitosas serán sin duda las más transparentes, mejorando nuestra vida sin querer que los usuarios estén conscientes siquiera de su existencia. Otras ideas. Se han puesto en muchas interfaces para computadoras de uso general, sin embargo todavía han madurado suficiente o solo son aplicables en contextos muy específicos. Se ha ensayado interfaces de reconocimiento de voz, pero su uso todavía es ilimitado, principalmente por la dificultad que presenta el lenguaje humano. Interfaz hombre-máquina, o en inglés Human Machine Interface. Se refiere a un panel que permite a un usuario comunicar con una máquina, software o sistema. Técnicamente se puede referir a cualquier pantalla que se use para interactuar con un equipo, pero se utiliza normalmente para los entornos industriales. Las interfaces hombre-máquina muestran datos en tiempo real y permiten al usuario controlar las máquinas con una interfaz gráfica de usuario. Tomemos como ejemplo el uso de un coche. Es una máquina compleja. El conductor puede controlar el motor, las direcciones, las luces, entre otros. No hace falta interactuar directamente con cada uno de ellos para controlar y obtener información de su funcionamiento. La velocidad se muestra en el velocímetro. Basado en las nuevas tecnologías, el ingeniero industrial ha evolucionado y se ha adaptado a estas nuevas modalidades que exigen las nuevas industrias 4.0. La interfaz hombre-máquina abarca todos los elementos que una persona tocará, verá, escuchará o utilizará para realizar funciones de control y recibir respuestas sobre esas acciones. Esto facilita al ingeniero industrial controlar y monitorear máquinas de producción. Adicional, un operario personal de mantenimiento puede controlar o monitorear la máquina. Puede incluir información como temperatura, presión, paso de procesos productivos, cálculo de materiales necesarios, posiciones exactas de la línea de producción, control de los niveles de los tanques con materia prima, entre otras muchas más funciones.
Dentro del personal de producción, los integradores de sistemas y los ingenieros, la interfaz hombre-máquina es un recurso esencial para estos profesionales que la utilizan para revisar y monitorear procesos, diagnosticar problemas y visualizar datos. La interfaz hombre-máquina no solo complementa a un ingeniero en el área de producción, también aporta en los sistemas de gestión y procesos organizacionales con los controles lógicos programables y los sensores de entrada y salida para obtener y mostrar información sobre qué área de la empresa no está logrando los estándares establecidos en la organización y cómo se pueden mejorar dichos estándares. Del mismo modo, pueden utilizarse para que una sola función como el monitoreo y el seguimiento o para realizar operaciones más sofisticadas, como el apagado de las máquinas o el aumento de la velocidad de producción, dependiendo de cómo se implemente. En consecuencia, esta tecnología elimina la necesidad de estas prácticas manuales y por lo tanto reduce muchos problemas costosos causados por la falta de información o por errores humanos dentro de la organización. Entre las industrias que utilizan la interfaz hombre-máquina destacan las plantas eléctricas, alimentos y bebidas, fabricación, petróleo y gas, reciclaje, transporte, agua y aguas residuales, todas ellas porque hay una relación entre el operario y la máquina, donde el ingeniero se encarga de velar que su funcionamiento sea el correcto y pueda mantener una línea de producción estable. Existen dos tipos principales de HMI, los empotrados y los HMI hechos a medida. Los empotrados son los sencillos paneles táctiles que observamos empotrados en tableros de control muy cercanos a la máquina, mediante los cuales se transmiten órdenes, se visualizan datos y se muestran el estado de un proceso. Su programación depende del fabricante del panel táctil. Por ejemplo, si es Siemens, por lo general se utiliza TIA Portal o WinCC flexible. Pero si es Allen Bradley, se usa por ejemplo el Factorial View. En el caso de las HMI a medida, son interfaz o software que se desarrollan a medida en entornos de programación básicas como son Visual Basic, BC++ o Delphi. Esto hace que las posibilidades de hardware sean bastante variadas, utilizando distintas tecnologías de pantalla e incluso aquellas pantallas alcanzando grandes dimensiones como observamos en esta imagen. Este tipo de HMI se desarrolla más que todo para sistemas operativos o computadores y se utiliza en maquinarias donde utilizan grandes acciones de control, incluso monitoreo, registro, entre otras. Las funciones que tiene un HMI son las siguientes. El monitoreo, que es básicamente los valores que toman las variables del proceso y la HMI es capaz de reportarlos en tiempo real. La supervisión es tomar esos valores y cotejarlos con ciertos parámetros o patrones que están ya definidos en el proceso y ver que todo está marchando como debería. El control lo que hace es tomar ese monitoreo, la supervisión y ejecuta una acción de control sobre el proceso modificando alguna variable, procurando de que esta variable se mantenga entre los límites de operación previamente definidos. Las alarmas es la capacidad que tiene el HMI de reportar eventos excepcionales dentro del proceso, cuando alguna variable se escapa de ciertos límites. Y los históricos es la capacidad que tiene el sistema de una memoria a largo plazo donde va almacenando todos los valores que van tomando las variables, y esto me permite, a partir de este histórico se construyen gráficos estadísticos que me sirven de herramienta para mejorar el proceso. Los principios y criterios de estandarización para el diseño de HMI. El primer principio es la facilidad de aprendizaje. El tiempo mínimo desde no conocer la aplicación hasta su uso productivo debe ser rápido. El sistema debe ser amigable y debe ser sintetizable. Segundo principio, la consistencia.
Los elementos y procedimientos del sistema son usados de la misma manera en cualquier momento. Debemos de cuidar el estilo, el diseño, modificaciones deben de ser mínimas. Se recomienda añadir técnicas, procedimientos en lugar de cambiar las ya conocidas. La flexibilidad. El intercambio de información entre el usuario y el sistema debe ser de manera diversa. Permitir múltiples tareas y atender trabajos o acciones inesperadas. Es decir, deben existir rutas, atajos, soporte, ayuda, indicaciones y también iconos que permitan al usuario poder navegar en la pantalla. Robustez. Debe de cubrir las características para las cuales el sistema fue diseñado y dar soporte o asesoramiento para su operación. Podemos visualizar acá en esta imagen de un panel touchscreen donde aparecen iconos que nos dan información relevante sobre el manejo u operación de ese sistema. Y el sistema debe ser flexible, es decir, sus modos de comunicación ya no solo a través de redes o cables, sino tener la opción también inalámbrica. Bien, también tenemos el principio de recuperabilidad, es decir, debe existir la facilidad y oportunidad de recuperar o corregir una acción después de un error. Si el panel pierde comunicación o al pasar de una pantalla a otra, o simplemente generar un fallo en su hardware, poder recuperar a través de la memoria, a través de sus discos duros, toda la información que representa la aplicación, o poder restaurar la aplicación de ese sistema. Tiempo de respuesta. El tiempo que el sistema necesita, dado los cambios hechos por el usuario, debe ser aceptable. Adecuaciones de la tarea. El sistema debe soportar las tareas que el usuario requiere, es decir, debe de tener sistemas de alarmas de campo del proceso, debe poder permitir introducir parámetros o configuraciones del proceso, distinguir o cambiar desde una pantalla a otra para ver las partes o secciones del proceso. Y como último principio tenemos la disminución de la carga cognitiva. Como son sistemas que permiten operar o interactuar entre hombre y máquina, debe generar reconocimiento, es decir, más que recuerdos, simplicidad y comodidad con el sistema. Debe ser fácil de operar, fácil de interactuar. Los avances tecnológicos y las cambiantes necesidades empresariales han provocado cambios en la funcionalidad de los HMI. Las pantallas táctiles, dispositivos móviles, HMI basadas en la nube y HMI de alto rendimiento son cada vez más comunes. Los términos HMI de alto rendimiento se refiere a un diseño de HMI que tiene como fin dirigir la atención del usuario solo a los elementos más críticos, ayudándole a ver y a responder a los problemas de manera más rápida y a recopilar fácilmente la información necesaria para la toma de decisión. Las tecnologías avanzadas de análisis de datos comienzan a tener más impacto en los HMI. Al conectarse en línea más equipos, los HMI pueden recopilar más información de datos y formar parte de la red. Las técnicas avanzadas de análisis de datos aplicadas junto con el software HMI SCADA pueden ayudar a las empresas a aprovechar al máximo los datos. Acá podemos observar, por ejemplo, tenemos un panel HMI, un sistema de datos conectado a través de un switch Ethernet industrial y un PLC que está conectado, puede estar en la línea de proceso en el campo, y cada uno de estos componentes tiene una dirección IP para su comunicación, donde a través del PLC podemos obtener datos en tiempo real del proceso, y a través del panel HMI, que pudiera estar localizado fácilmente en el proceso o en una oficina técnica, poder introducir datos o comandos para generar cambios en los elementos finales de control. En tiempo real, la producción de una maquinaria marca Fanuc de Sidel, donde vamos a poder ver dos robots procesando en línea, paletizando un producto en tiempo real, comandados a través de un PLC, tal cual como lo podemos ver acá,
y actuar en tiempo real manejando activaciones desde un panel HMI, dándole instrucciones a este robot que anteriormente estaba trabajando de forma automática. Y seguidamente cerraremos con un video donde vamos a poder introducir ya desde una sección de mantenimiento operaciones o comandos desde un dispenser para activar secciones especiales de la máquina que necesitemos, por ejemplo, inspeccionar. Muchas gracias.